Módulo Manejo del Dolor. Mi nombre es Chicharo Gámez Leslie Michel, alumna del grupo 2006, y en esta ocasión les hablaré sobre el dolor y algunos temas relacionados con él. Para comenzar, mencionaremos qué es la algología. La algología es la rama de la medicina y es una ciencia que se encarga de estudiar el dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia desagradable, ya sea sensorial o emocional, que está relacionado con un daño físico, puede ser real o posible, y siempre es descrito en lesiones y siempre son subjetivas. Básicamente el dolor es una señal de alarma para proteger al organismo y posibilitar su sobrevivencia. En la clasificación del dolor tenemos que se basa principalmente en el tiempo y en la presencia que esté presente. Puede ser un dolor agudo en el que principalmente desencadena lesiones en los tejidos, y tenemos el dolor crónico, que es un proceso que es de larga evolución y empieza como algo progresivo hasta llegar a lo más grave. El dolor nociceptivo lo podemos clasificar en un dolor somático que se presenta en la piel o en los huesos, y un dolor visceral que se presenta principalmente en órganos internos. El dolor somático siempre es localizado y el visceral es difuso. También tenemos el dolor neuropático, en el que principalmente son lesiones en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. También tenemos el psicógeno, que realmente no se encuentra información precisa. A continuación mencionaré algunas palabras que serán utilizadas o mencionadas posteriormente y podamos entender a qué se refiere. Algia, presencia de dolor. Alodinia, dolor a estímulos que no desencadenan dolor. Analgesia, ausencia de dolor ante estímulos dolorosos. Anestesia, ausencia de sensibilidad. Anestesia dolorosa, dolor espontáneo en región anestesiada. Disestesia, sensación anormal y desagradable. Dolor funcional, hipersensibilidad al dolor resaltado del procesamiento central de señales normales. Hiperalgesia, respuesta más intensa a un estímulo que es doloroso. Hiperalgesia, sensibilidad aumentada a los estímulos. Hiperpatía, síndrome doloroso por repetición del estímulo. Hipoalgesia, disminución de la percepción del dolor. Parestesia, sensación anormal, espontánea o provocada, la cual es relacionada con hormigueo, disminución de la sensibilidad, sensación de hinchazón. Umbral de dolor, nivel mínimo de intensidad de estímulo percibido como doloroso. Se define como el nivel de intensidad de un estímulo que una persona percibe como doloroso el 50% de las veces. Dolor. Al dolor lo conceptualizamos como una respuesta de defensa que se activa como una alarma para poder proteger a un organismo de cierto daño. La mayoría de veces el dolor es proporcional al daño, es decir, van relacionados. Esto puede presentar ciertas limitaciones y algunas veces puede presentar errores. En la Biblia hebrea, en el año 11 a.C., lo relacionaban al dolor como el castigo y el pecado hacia una persona. En siglos pasados, las culturas entendían al dolor como ciertas cosas.
Por ejemplo, los egipcios entendían el dolor como la entrada de espíritus y creían que los espíritus salían del cuerpo por medio del vómito, por la orina, el estornudo e incluso el sudor. Para ellos eso era la muerte del espíritu y por eso era expulsado del cuerpo. En China, en el año 2800 a.C., creían al dolor como un desequilibrio entre las fuerzas del yin y el yang, es decir, entre lo bueno y lo malo. Los griegos consideraban al cerebro como un centro de emociones, de sensaciones, y pues principalmente creían esto porque pues ahí encontraron los nervios sensitivos, los nervios motores y pues los nervios del dolor. En el caso de Leonardo da Vinci, en 1452, él relaciona a la sensibilidad con la transmisión de los nervios, es decir, que a través de los nervios se transmitía la sensibilidad. Los descartes que hubo fueron el primero en 1596, que se hace el primer planteamiento racional del dolor. Lo consideraban como un mecanismo de defensa que al tratarlo se genera una interferencia y podía ser un problema para el diagnóstico. En el año 1803 se comenzó a aislar la morfina del opio, la salicina del sauré, que posteriormente, a los 44 años después, se daría lo que hoy conocemos como aspirina. Posteriormente de dichas investigaciones pasó el dolor de ser un síntoma, pasó a ser una enfermedad. Es decir, de creer que el dolor se activaba por medio de una defensa, pasó a ser porque se consideraba que era una enfermedad sentir dolor. Posteriormente, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a estudiar al dolor crónico y fue cuando surgió la algiología bónica en 1961 y se da la primera unidad de dolor en Estados Unidos. Epidemiología del dolor. Según investigaciones, el 30% de la población llega a presentar dolor en los últimos días por lo regular, que esto determina casi la cuarta parte, que los días que no se trabajan es porque se presenta algún síntoma de dolor o alguna molestia. También uno de los puntos es que se cree que la frecuencia del dolor aumenta con la edad, es decir, se tiene que el 42% a los 65 años presenta un dolor de huesos. El dolor como tal no existe una unanimidad definida, ya que el individuo llega a emprenderle un significado dependiendo de alguna experiencia personal, y ya sea por aspectos variantes, que en algunos casos llega a ser un poco más fuerte que en otros. También el dolor puede ser variante dependiendo lo desagradable que llega a ser y el tejido en el que se llega a presentar. Se cree que toda persona o todo organismo que tenga un sistema nervioso central puede experimentar lo que es el dolor, ya que modula información del daño a diferentes niveles y diferentes partes del sistema. Uno de los
detectores que el sistema nervioso central tiene para detectar dicho dolor son los nociceptores, los cuales detectan pues las señales nocivas como puede ser la presión, la temperatura, etcétera. Y también tenemos los reflejos, los cuales son mecanismos ultra rápidos de protección que pues llegan a ser como contracturas musculares para poder bloquear la articulación de dicha lesión. Pero pues como lo mencioné anteriormente, son ultra rápidos. También podemos considerar el estrés como un provocador de dolor, el cual hace que al estar estresados aumente el estado de vigilancia y esto genera una respuesta cardiovascular, respiratoria e incluso hormonal. Ahora, los componentes del dolor. Tenemos el sensorial, que está relacionado con mecanismos neurofisiológicos, los cuales pues son detectados por un estímulo, puede ser por una naturaleza ya sea como de una quemadura, una electricidad y componentes especiales. También tenemos el afectivo, que es una connotación ya sea desagradable o no desagradable. Tenemos el cognitivo, los cuales son procesos mentales que adoptan una respuesta pues de atención, de una interpretación, un conocimiento previo, anticiparlo y de valores atribuidos a dicho dolor. Ahora, ¿cómo se clasifica el dolor? Lo podemos clasificar de una manera temporal, el cual puede llegar a ser agudo, el cual es provocado en lesión a un tejido y dura un lapso limitado y pues es generalmente intenso. También tenemos el crónico, que puede llegar a durar aproximadamente 3 a 6 meses. Este lo tenemos como que es un dolor moderado y puede llegar a ser difícil de tratar. También tenemos el dolor recurrente, el cual se llega a presentar de forma episódica o de forma intermitente, es decir que se presentan de vez en cuando crisis y llegan a durar muy poco tiempo. También tenemos el incidental, el cual se llega a presentar en ciertas circunstancias muy específicas y es predecible y pues llega a ser voluntario. Puede que sea con el movimiento, con la tos o con alguna actividad que se llega a realizar que genere dolor. Tenemos al dolor nociceptivo, el cual es producido por la estimulación a ciertos receptores sensitivos y que son conocidos como nociceptores. Este se subclasifica a su vez en somático y visceral. Entendemos por somático al dolor que aparece pues únicamente cuando hay estímulos que son fuertes y siempre es localizado. Tenemos lo visceral, que pues obviamente pues se encuentra en las vísceras, en los órganos y es un dolor muy profundo y pues obviamente pues no es localizado y pues puede generar la inquietud de estarte quejando, de sentirte mal, de presentar sudoración por la desesperación, palidez, vómitos, náuseas y pues puede ser presentado como inflamación. También tenemos
lo que es el referido, el cual es un dolor que se percibe totalmente diferente a donde creemos que está el estímulo doloroso. O sea, no se presenta en el mismo lugar que creemos que es. También podemos clasificar al dolor según la intensidad en el que se ha presentado. Tenemos la escala visual EVA, que es la escala visual análoga, la cual está determinada del 0 al 10, en donde un nivel 10 es el peor dolor que uno pueda decir. O sea, cuando dicen no, me duele demasiado, pero pues realmente no es un 10, porque un 10 es un dolor totalmente doloroso. Y otra clasificación puede ser en leve, moderado y severo, en el que pues con esta escala de EVA un severo puede ser considerado como el 10. A continuación se muestran unas tablas de lo ya mencionado anteriormente, en el que se clasifica al dolor pues según la duración. Tenemos que el dolor agudo y el dolor crónico en una finalidad. La finalidad en el dolor agudo es de lo inicial a lo biológico, y el dolor crónico es de lo inicial a lo destructivo. La duración del dolor agudo es algo temporal y del dolor crónico es algo persistente y que sigue y sigue y sigue. El dolor agudo en su objetivo terapéutico pues es la curación, y del dolor crónico pues es el alivio e incluso adaptarte a vivir con él. También clasificamos al dolor según la localización. El dolor somático son nociceptores periféricos y el dolor visceral son nociceptores inespecíficos. El dolor somático se encuentra en estructuras como la piel, los músculos, ligamentos y huesos, y el dolor visceral pues en vísceras y en órganos internos. El carácter del dolor en un dolor somático es localizado, y el dolor visceral es tan interno que no se puede localizar al 100%, e incluso no se localiza. Ahora, ¿qué es la fisiología? La unidad funcional del sistema nervioso sabemos que es la neurona, la cual está especializada en poner en contacto al individuo con su medio interno y externo y así adaptarlo a él. Tenemos 3 teorías del dolor. La teoría del dolor en 1965 es una teoría en la que se cree que hay una compuerta en la que digamos que cierran las puertas para que el estímulo no pueda pasar o no viaje al sistema nervioso central, y que por lo tanto pues se suprima el dolor. También tenemos la teoría de la especificidad, que es en 1894, en el que se cree o se tiene la teoría de que el dolor es generado por ciertos receptores que se transportan hacia el cerebro, dando la información sobre el dolor. Digamos que se siente, ¿no? Por así decirlo. O sea, como que son señales. También tenemos la teoría del patrón periférico, en el que se considera que el dolor está siendo provocado por un exceso de la estimulación periférica, y pues que esto produce impulsos nerviosos que pues centralmente son
dolorosos y son especiales, pero pues también son temporales los impulsos que se generan. Entendemos como que el dolor es un proceso cambiante en el que se termina cuando se toma o se llega a la causa que lo originó. Entendemos a la nocicepción como un proceso fisiológico que se activa mediante las vías neuronales especializadas. Este presenta 4 procesos, el cual son la transducción, conducción, procesamiento y modulación. La transducción se relaciona con el cambio de energía. Digamos que se convierte en un impulso en los nervios. La conducción pues consiste en enviar información hacia el sistema nervioso central. El procesamiento pues es cuando el cerebro comienza a procesar pues los variables mensajes que se puedan obtener. Y también tenemos la modulación, que manda mensajes al sistema periférico y a la segunda o tercera neurona, que ayuda a modular el mensaje doloroso. Evaluación del dolor. Este es un proceso muy complejo, ya que se puede tener escalas variables, objetivas y medibles que no siempre resultan sencillas, ya que en muchas ocasiones pues el dolor llega a ser difícil de verbalizar. En este caso tenemos lo que es la evaluación verbal. Se realiza con la ayuda de la historia clínica que se realice anteriormente al paciente, en el que se le pregunta el origen del dolor, la duración, la intensidad, el número de veces que ha sido presentado, las características y pues la provocación que llegue a tener. Tenemos la escala Kell, que es representado como ningún dolor, leve, moderado, intenso e insoportable. La escala Meliach, que es leve, incómodo, penoso, horrible, agudísimo. Y también tenemos la escala numérica Downie, que va del 0 al 10 o del 0 al 100, donde un número menor es menor ausencia y un número mayor pues es el dolor máximo. También tenemos la escala analógica visual, que es la EVA, en el que consiste en una línea horizontal o vertical y se puede medir mediante el 0 a ningún dolor, el 3 a algo leve, el 5 como algo moderado, el 7 como algo intenso y el 10 como algo totalmente insoportable. En esta imagen podemos observar la escala visual numérica, la escala visual categórica, en donde no hay dolor, es leve, es moderado, es intenso. Y tenemos la escala visual, en donde un 0 no hay ningún dolor y un 10 es un dolor insoportable. También lo podemos medir incluso con colores o emociones, en el que donde se tiene feliz y es un 0 y es color verde, no se presenta dolor. Hasta donde tenemos un color rojo intenso es un 10 y es un dolor totalmente insoportable. También puede ser algo medio, en donde es un dolor moderado o sube a un dolor intenso. También podemos cuestionar al paciente o saber lo que ocurre mediante ciertas preguntas, en las que pueden ser las siguientes y las podemos relacionar con Alicia, es decir, la semiología del dolor, en la que la A es la antigüedad, donde se pregunta cuándo inició. La L es la localización,
se pregunta en qué lugar, la irradiación, en donde se pregunta si se dispersa hacia un otro lugar o es algo determinado. La C son las características, el tipo, si es fuerte, cómo es, si es quemante, punzante, opresivo, etc. La I de intensidad, cuánto le duele del 1 al 10. Y la A de atenuante o agravante. También se puede considerar la frecuencia, la duración, la asociación a algún otro síntoma que se llegue a presentar. ¿Qué es despolarización? Entendemos a la despolarización como una disminución del valor potencial de la membrana, en donde pues llega a ser diferencial entre ciertas magnitudes. Se genera negativamente y se genera por la bomba sodio-potasio, que se extrae de forma activa. A continuación pues les muestro una gráfica. También intervienen canales de potasio que abren las fases de la repolarización. El resultado de todo esto da al exterior a la célula sea más rico en sodio y cloro y haya más potasio en el interior. El potencial viaja por la membrana celular. El canal anterior que estaba abierto entra en un estado refractorio donde se genera la propia despolarización y no puede abrirse. Esto permite la señal que la señal viaje pues solo en una dirección. Aquí podemos ver en el esquema al canal de potasio cerrado y al canal de sodio cerrado, en donde se generan los estímulos. Posteriormente pues en donde pasa el sodio y es despolarizado en un canal de potasio de sodio abierto y llega a ser refractoria, y esto ayuda a activar los canales de potasio. Salen potasios y se genera la bomba potasio y se generan 2 potasios. Entran 2 potasios, salen 3 sodios. Entendemos a la sensibilización periférica como una implicación a la reducción del umbral de descarga del nociceptor. Esto puede dar por respuesta al daño tisular y a su vez a la activación de los mastocitos, linfocitos y las plaquetas. El cambio del nivel del umbral lo hace que sea más positivo. También tenemos la sensibilización central, que son donde los impulsos nociceptivos son de gran intensidad o de mucho tiempo, que se han producido cambios en las neuronas del asta posterior, las cuales facilitan pues el impulso nervioso nociceptivo. Esto pues está relacionado con la persistencia del dolor en la ausencia de un estímulo. También tenemos las fibras delta mielínicas. Son de pequeño diámetro, de velocidad rápida y transmiten información nociceptiva. Digamos que son básicamente señales de dolor cortos. También tenemos las fibras C, en donde son de un diámetro muy reducido, son de conducción lenta, al contrario de las mielínicas, y llegan a ocurrir después de un dolor agudo. Como ya lo he mencionado anteriormente, tenemos el dolor visceral,
que, como dijimos, es un dolor difuso que está mal localizado y referido, en el cual no se siente en el lugar donde creemos que es. También tenemos al dolor referido, en el cual se presenta en una localización diferente al sitio del estímulo. Se percibe en una zona hipervada por un nervio totalmente distinto al afectado y que se origina pues al estar en manipulación con la fuente del dolor. En la inervación de vísceras, el 20% son nervios sensitivos informados y el otro 30% son aferentes apagados, que no están activos, pero son actividades de las sustancias inflamatorias. También tenemos lo que es el homúnculo cortical Penfield, el cual es una representación pictórica. Es distorsionada pues del cuerpo humano y está basada en un mapa neurológico de áreas y de porciones del cerebro humano. Las áreas más grandes en esta representación son los labios, las manos y los pies. También tenemos lo que es el dolor irradiado, el cual es producido por una irritación en pues una raíz nerviosa y generalmente está ocasionada por una compresión que se produce a distancia. Puede presentarse de una forma de hormigueo, de adormecimiento, o sea, cuando decimos de que ay, se me duerme el pie, se me duerme la mano o X parte del cuerpo, dependiendo pues la postura que hayamos tenido, y a veces pues es de una forma inconsciente. También tenemos lo que es el dolor fantasma, el cual puede ocurrir en personas con amputaciones y ocurre casi en el 80% de estas personas, en el que a pesar de que tenga ya tiempo de haber sido amputada alguna parte del cuerpo, sigue presentándose, ya sea de forma inmediata o muchísimos años, bueno, no muchísimos, pero pues años después de que se haya realizado ese procedimiento. En el caso de la odontología, el dolor fantasma pues se puede presentar en una extracción, que pues es más usual cuando se extraen los terceros molares, y este dolor llega a desaparecer a los 6 meses. La sustancia P es un neuropeptídico que actúa como neuromodulador. Este se encuentra en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Es abundante en neuronas aferentes sensitivas primarias y que no son mielinizadas. Están asociadas a la transmisión del dolor y pues son potentes como mediadores de la inflamación neurogénica. Tenemos el GABA, que es el ácido aminobutírico, y el cual es un aminoácido no proteico. Es un principal neurotransmisor inhibidor y se sintetiza a partir del glutamato y la vitamina B6. ¿Qué es el glutamato? El glutamato es uno de los 20 aminoácidos que se forman, que forman las proteínas. Es un principal neurotransmisor excitatorio y tiene receptores ionotrópicos. Hay receptores de glutamato en la lengua
lo cual produce el sabor umami. Y pues por eso hay productos procesados que son muy, bueno, su mayor componente pues es el glutamato, ya que da mucho sabor y pues hace que se genere este sabor umami. Ahora tenemos la acetilcolina. Es igual un neurotransmisor y se sintetiza a partir de la colina y acetilcolina, el cual es derivado de metabolismos de la glucosa. Este tiene dos familias de receptores: los ionotrópicos, que son proteínas transmembranales que permiten el paso de iones, y también tenemos los metabotrópicos, los cuales se unen a proteínas que se activan por la muscavina. Ahora pasaré a hablar sobre la pulpa dental. El dolor en la pulpa dental se puede incluir como un dolor visceral, aunque está protegido por cierto tejido, pues es tejido mineralizado. Su dotación nerviosa pues es parecida a las vísceras, por eso se incluye como un dolor visceral. El tejido pulpar puede presentar una extinción o una muerte repentina, y la evaluación de las condiciones pulpares se clasifica en pulpitis reversible, irreversible y pulpa necrótica. Las fibras nerviosas entran pues al diente por lo que conocemos como el foramen apical. Cada fibra nerviosa entra a la pulpa, genera 8 ramas terminales en la zona dentinopulpar. También tenemos la teoría del dolor dental o la teoría odontoblástica, en la que se postula a las prolongaciones odontoblásticas, las cuales reciben y transfieren estímulos a terminaciones nerviosas de la pulpa. Tenemos la teoría de la inervación dentinaria, en la cual se basa en que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite de amelodentinario siendo estimulados directamente. Y tenemos la teoría hidrodinámica, la cual postula que la principal causa de un dolor dental es el rápido movimiento de los fluidos hacia adentro, hacia el interior y al exterior de los tubos dentinales. Digámoslo que entendiéndolo como las variaciones de presión. El dolor en ATM se puede clasificar en 4, como el dolor ligamentoso, que es un dolor intermitente y puede ser causado por movimientos de traslocación. Tenemos el dolor retrodiscal, que se acentúa como al apretar los molares con mucha fuerza. Tenemos el dolor capsular, el cual es sensibilitado a la palpación directa. Y tenemos el dolor artrítico, el cual se acentúa con la masticación. También tenemos el decálogo del dolor. El 1, no se juzga, se comprende. 2, no se censura, se evalúa. 3, no es un síntoma, es una enfermedad. 4, no es un estímulo, es una percepción. 5, no se ignora, se atiende. 6, no se mira, se observa. 7, no se recrimina, se mesura. 8, no se minimiza, se afronta. 9, no se sufre, se previene. Y 10, no se silencia, se comunica. Debemos dejar claro que el dolor crónico se controla, el dolor agudo se elimina. Ahora la actividad
es mencionar el dolor más fuerte que yo he presentado. En lo personal considero uno de los dolores más fuertes que he presentado ha sido cuando me esguincé la muñeca izquierda y posteriormente a eso cuando el clima se encuentra en un clima frío me molesta demasiado y creo que ha sido uno de los dolores más fuertes que he presentado hasta la actualidad. Artículo: ¿por qué algunas personas que nunca han fumado tienen cáncer de pulmón? La mayor parte de la población ha fallecido por cáncer de pulmón, aunque no haya presentado anterioridad con el consumo del tabaquismo. Existen más de 2 millones de personas en todo el mundo que son diagnosticadas con este cáncer sin haberlo consumido anteriormente. Este tipo de casos se presenta principalmente en mujeres y llega a ser más afectado en una edad más temprana a la de un fumador. Se considera que afecta la contaminación, la exposición al humo del tabaco. Hasta ahorita no se tiene un estudio totalmente acertado hacia este tema, pero se considera la evolución de los tumores. Se considera que hay varios tipos, por así decirlo, y que existe el cáncer en pulmones aún en personas que nunca han consumido tabaco.